Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, que es un libro bastante controvertido, diría, ¿no? Que hay que orar mucho y hay que ver mucha referencia también para explicar bien de qué se trata, que es Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer el 1 y el 2 y después vamos a seguir con otros versículos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo que quiero comentar antes de leer la palabra, que si tú eres sabio, también serás curioso en la palabra de Dios. Amén. Yo por curiosidad empecé a meterme, a indagar la palabra y después me atrapó. Me atrapó la palabra y me atrapó el Espíritu de Dios por medio de la palabra. Porque la palabra sin el Espíritu, dice, es muerta, mata, pero con el Espíritu entra y hace lo que tiene que hacer. La palabra de Dios, la palabra profética. Y también sabemos que nadie sabe el día ni la hora que vendrá nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Apocalipsis habla de tiempo y también de época. Entonces sabemos el tiempo y en qué época esperamos también las señales del cielo. Que serían los últimos también 7 años, ¿no? Las señales del cielo, nos interesa mucho lo que son los últimos años. Sería estudiar los tiempos, podemos decir que ya estamos atravesando la mitad, pero un poquitito más de la semana 70 del libro de Daniel, ¿sí? Estamos ya un poquitito más y ya lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Por qué decimos esto? Porque ya se ha cumplido muchas profecías bíblicas. Y al estar cumplidas las profecías bíblicas quiere decir que quedan algunas. Y sucede que en la mitad de la semana 70, que comienza en un templo operativo a través del arreglo de formar la religión única. Esto lo dimos en un seminario aquí a pastores, a través de que el Consejo Pastoral estuvo aquí presente, pastores del Consejo Pastoral, donde hablábamos de la construcción del templo, donde va a ser el islámico, el cristiano y el judío ortodoxo, en el cual está la unidad ecuménica, dado, por supuesto, todos ya sabemos de dónde ha nacido todo este ecumenismo para estos tiempos, para que se cumpla la palabra de Dios. A los 3 años y medio el anticristo entrará en ese templo, ¿no? Dice, entrará en ese templo y se proclamará como el Mesías. Además también va a querer tomar el lugar como Dios. Y cuando uno va a veces da de referencias, ¿no? Cuando uno da referencias bíblicas, enseguida la mente que conoce y que sabe lo que está pasando en el mundo, enseguida te lleva a saber de dónde o de quién estamos hablando, ¿sí? El falso Mesías cortejará a Israel y querrá que todos le respondan a él. Todos van a querer, él va a querer que le respondan a él. Pero el fin de los que reciben y obedecen, pero Israel no caerá en eso. ¿Por qué no caerá en eso? Porque incluso ya vemos en este tiempo cómo en Israel está pasando, están viviendo, ¿no? Esas manifestaciones, esos desacuerdos, eso que están queriendo cambiar las leyes. Y bueno, la gente que vive ahí no quieren porque, bueno, son leyes milenarias y no quieren. Pero es como es los últimos tiempos en la palabra, en el libro de Daniel habla
que las leyes van a ser cambiadas. ¿Cuáles son las leyes que quieren ser cambiadas? Hay muchas leyes que en muchas naciones la han cambiado. Son leyes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la moral de Dios, ni con lo que Dios recomienda en nuestra vida espiritual. Cuando Israel lo rechace, sucederá algo. Nadie sabe el día y la hora, como dijimos, lo dice en Mateo 25:13. Nadie sabe el día y la hora, pero el rapto ocurrirá. Y nosotros cuando hablamos del rapto es porque somos iglesia, porque somos congregación, porque somos aquellos en los cuales también nosotros tenemos que estar preparados, como las 10 vírgenes, ¿no? Que tenían, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tenían aceite consigo. Y uno no sabe cuándo vendrá el Señor, ¿no? Pero también nadie sabe en lo personal cuándo vendrá el Señor por nuestras vidas. Entonces hay que estar preparados. En el libro de Daniel 7 y 9, en el capítulo 11, dice: y luego de la gran tribulación de Jacob, que sería la mitad de la semana, el cuerpo del Mesías, esto no dice aquí en Apocalipsis 11, capítulo 1, dice: la caña y una vara. Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Hay algo que el Señor también está mirando, en donde está congregado su pueblo, y también está la vara de medir, como habla también Ezequiel de la plomada. Él está midiendo nuestras vidas, está midiendo los que entran, los que adoran y los que adoran en espíritu y en verdad, porque Él busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces está hablando de los que adoran en el templo, dentro del templo. Levántate y mide todo el área del templo, dice, de los lugares santos, el lugar santísimo y los que adoran en él. Hermano, hermana, dale gracias a Dios, porque más allá de este día que pudiéndote quedar en tu casa, estás acá recibiendo palabra de Dios. En el versículo 2, capítulo 11, también menciona el patio extremo. Dice: no lo mida, porque es entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Usted va a ver que en la palabra de Dios habla de los 42 meses. También habla de 126 días y también habla de 3 años y medio. 1260 días y habla de 3 años y medio. ¿Por qué hace tanta referencia? Para que nosotros podamos entender que esos 7 años que el Señor va a manifestarse acá con su juicio, nosotros tenemos que estar ya preparados, porque antes del juicio de la ira de Dios, nosotros no vamos a estar ya como creyentes, ya vamos a estar en la presencia de Dios. Dios no hace acepción de personas, sino que a todos le da la oportunidad, al judío, al griego, al islámico, al ortodoxo, sea judío, sea ruso, sea lo que sea. Él le da la oportunidad a todos a llevarlos ¿a qué? Al arrepentimiento de sus pecados y a recibir al Mesías, al Señor de señores y al Rey de reyes en sus corazones. Y todos dio de la misma manera, en la misma oportunidad. El amor de Dios es uno, pero de acuerdo a las personas hace también distintos llamados.
Todos nacemos con un propósito y de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestra persona, Dios nos va a usar. Porque todos somos los llamados y pocos los escogidos. Escogido es aquel que se entrega su vida y aún incondicional. Deja todo por seguir al Señor. Ese es aquel que es escogido por Dios, es llamado por Dios primero y después Dios trabaja en la persona. El Señor muestra el pacto, habla a los gentiles. Dios habla de aquellos que no entraron en el pacto con Dios, con Él. Los gentiles quiere decir sin pacto y sin Dios. Por eso nosotros no podemos hablar de los gentiles, porque nosotros no somos gentiles. Nosotros estamos injertados en el buen olivo que es Israel. Nosotros somos la Israel. Amén. Son aquellas 10 tribus que el Señor dispersó en su momento porque se habían ido de adorarle a Él y se habían ido tras los Baales, se había ido tras los ídolos. Entonces Dios los dispersó. Al dispersarlos, bueno, se gentilizaron mucho, porque ¿sabe qué? Donde iban había algo que los perseguían, aún les sacaban los bienes y aún también algunos por no hacer lo que ellos querían, los mataban o los mandaban a hacer tareas pesadas. En Apocalipsis 11 habla también de aquellos que están adorando en el templo. Y aquí habla también de la medida del templo. No está hablando del corazón, porque el corazón no tiene medida. No está hablando del templo celestial, porque no tiene medidas, no tiene ventanas, no tiene puertas, no tiene nada. Todo es la gloria de Dios allá en los cielos, en el trono celestial de Dios. Ahí está Dios, está el Cordero, está la manifestación de Dios, pero también están los ojos de Dios mirando la tierra, porque Él mira y dice que Él ve todas las cosas. Y habla también de los gentiles que estaban afuera del templo, que son aquellos que están sin pacto, fuera de las promesas de Dios. Ellos no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Por eso los llaman gentiles. Por eso cuando el apóstol Pablo predicaba a los gentiles y el apóstol también Pedro predicaba a los gentiles, entonces cuando los gentiles aceptaban al Mesías, Yeshua, entonces ¿qué pasaba? Venían y los otros decían, pero estos son incircuncisos, pero ellos no tienen el pacto, ellos no tienen al Dios. Sí, pero ahora ya no solo recibieron al Dios de Israel, sino que han recibido también la promesa del Espíritu Santo, porque ahora aman a Dios. Oran y quieren estar continuamente en la presencia de Dios. Entonces, hay una de las cosas que el Señor no hace acepción de personas, pero hay una de las cosas, el compromiso es personal. El compromiso es personal. Aquellos que no creían en Dios de Israel son aquellos gentiles que van a creer en el anticristo. Y todo lo que el antimesías ofrezca en este tiempo, que ya está ocurriendo allá en Israel, por eso hay tantas situaciones. Y aún también la gente sale a la calle porque lo que se viene no es nada bueno. Algunos dicen, todos los dioses son buenos. Todas las religiones tienen un Dios bueno, hacen cosas buenas y eso es un engaño, es una mentira, porque solamente la salvación entra a través del Mesías Yeshua, a través de Jesucristo de Nazaret, porque nadie va al Padre si no es por mí. Y ¿sabe qué? A veces todos piensan que no, las religiones son buenas y mire, yo no digo que hagan cosas malas. Yo no digo que no voy a prejuzgar una religión porque primeramente tendría que saber
y conocerla para poder hablar. Y muchas la he estudiado, varias religiones he estudiado cuando íbamos al seminario. Y bueno, en muchas cosas no estamos de acuerdo, completamente no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos que el falso profeta ya está en acción. El falso profeta es el anticristo, que tratará de unir a todas las personas a través de un liderazgo en el área ecuménica. ¿Usted me entiende? Amén, amén. Él cambiará esto. En Apocalipsis, en el versículo 2, dice que se le dará a las naciones y ellos las pisotearán, hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto va a pasar en Jerusalén, porque este acontecimiento pasará en Jerusalén. Pero hay algo, hermano, que le puedo decir. También está involucrada, ya que Dios dispersó a las 10 tribus, está involucrada todas las naciones. Quiere decir, donde está el pueblo de Dios, a través del santo, del escogido de Dios, que trajo la salvación y la vida eterna, todos aquellos, nosotros aún también vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y dice que la ciudad santa va a ser hollada por los gentiles, hollada por las naciones, aquellas en las cuales no han entrado en el pacto, aquellos que siguen al anticristo y aquellos que quieren todas las leyes que están por venir, no solo allá, sino también en la faz de la tierra. Los últimos 42 meses es posterior al rapto. 1260 días, 3 años y medio, veremos que Jerusalén estará bajo el ataque de las naciones y será atacado por el mismo anticristo, un espíritu ensoberbecido. Va a querer dominar el mundo. ¿Qué tendrá? Un desprecio y rechazo absoluto por los hijos de Israel. ¿Usted se considera Israel? ¿Usted se considera Israel? Nosotros somos la Jerusalén de oro, aquella por la cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, por cada uno de los pecadores. Y dice, y les daré mis 2 testigos, mis 2 olivos y mis 2 candeleros. Él mandaba los 2 testigos, mandará en los últimos tiempos sus 2 testigos. Mire, ¿sabe qué? Cuando ya hicieron estos 3 templos, pero los templos están vacíos, todavía no está aquel en el cual se va a sentar, en el lugar como Dios. No. El día que usted vea que estos templos empiezan a estar ocupados por un líder, preste atención, porque entonces ahí es donde se está cumpliendo la palabra profética. En la mitad de la semana de los 42 días, meses finales, Dios designó a 2 testigos y ellos profetizarán 1260 días y estarán vestidos de cilicio. El cilicio quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento. Así es lo mismo que cuando vino Juan el Bautista para predicar antes de que viniera el Mesías, arrepentimiento. Y es la oportunidad. Pero después venía el Mesías donde bautizaba en el Espíritu Santo y fuego. Y que él no era digno, decía, de desatar aún su calzado. En el Apocalipsis 19, versículos 4 y 5, dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían amén, amén, aleluya.
Gloria a Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Y aquí vemos también que salió una voz potente del trono de Dios. Quiere decir que cuando Dios habla es un bat call, es una voz que viene del cielo y que todos escuchan y agarra como un temor, te ciñe, porque la presencia de Dios y el Espíritu Santo ciñe los corazones cuando nosotros sentimos también que somos en ese momento aún pequeños delante de Dios, pero la gloria de Dios es tremenda. Gracias, Señor. La profecía representa los atributos del carácter de Jesús, de los atributos del carácter de Yeshua, nuestro Mesías. Si tú rechazas las profecías, no madurarás ni crecerás en lo que tiene que ver para vos, en el desarrollo personal. No vas a desarrollar, tenés que entender los tiempos que vivimos, e incluso el liderazgo, aquellos que están líderes en células, aquellos también que de alguna manera preparados aún para la mente de un pequeño, tiene que saber que el Señor viene pronto y que hay que estar preparados. Y sabe que los niños perciben mucho. Los niños a veces se convierten, a través de la palabra de Dios, se convierten en seres espirituales y empiezan a rechazar todo aquello que les va a hacer daño. Entonces, tener aquellos niños que están bien adoctrinados en la palabra de Dios. Yo nací en el Evangelio y yo me acuerdo de la escuelita dominical y de los coritos y de muchas cosas en los cuales me desarrollé y crecí. Después tuve un tiempo apartada, pero el Señor vino por mí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Pero le doy gracias a Dios por vivir estos tiempos. Le doy gracias a Dios porque hay mucha gente que ya partió con el Señor y estos tiempos son tiempos proféticos. Y qué bueno es saber la palabra de Dios para llevar también a aquellos que están perdidos, que están debilitados, aquellos que están cansados, aquellos que están apartados aún de la palabra y del cuerpo de Cristo, y llevarles la palabra de Dios. Amén. Yo quiero en este día, hermano, vamos hacia Pentecostés. Yo quiero que usted, de este tiempo hasta la llegada de Pentecostés, así como estuvieron los 120 en el aposento alto, usted también puede estar en el aposento alto de su dormitorio, aún de su mesa, aún de sus amistades. Que pueda hablar del Señor, leer la palabra de Dios, porque así santificamos nuestras vidas y podemos llegar con una visitación, como decíamos, él activa lo sobrenatural. Amén. El que active lo sobrenatural es con un pueblo comprometido, con un pueblo santificado y que cada uno de nosotros sabe muy bien cómo hacerlo. Amén. En Zacarías 4 habla de Zorobabel, donde dice, echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Yeshua, que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten su aceite como oro? Gloria a Dios. La unción del Espíritu Santo.
La unción que Dios da para entender la revelación de la palabra de Dios. Porque la revelación es lo que entra en la mente y en el corazón y trae y cumple su propósito. En el versículo 13 dice, y me respondió diciendo, ¿no sabes esto? Y le dice, Dios mío, no sé. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aleluya. Esos dos ungidos. Y vamos a ver quiénes son los dos ungidos. Quizás hay muchos que lo saben, pero si no, hoy vas a saber quiénes son los dos olivos, quiénes son los dos candeleros y quiénes son los dos testigos. Los dos testigos que ya han pisado esta tierra, pero Dios mandará su espíritu nuevamente porque los va a convocar y les va a dar un trabajo a realizar aquí en la tierra. ¿Sí? Esto tiene que ver con la unción de la palabra de Dios. El arrepentimiento es una realidad. La unción debe estar para que la palabra sea revelada. La realidad solo cuando la palabra es revelada puede traer arrepentimiento. Si no, es de la boca para afuera. La palabra de Dios tiene que provocar ese arrepentimiento genuino en cada una de nuestras vidas. Estos dos testigos vendrán ungidos. ¿Ungidos por cuánto? Por 1260 días, por 3 años y medio. Compartirán palabra profética y darán la oportunidad de arrepentimiento. Y darán la palabra profética. Vemos entonces, respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová que dice, no es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu, así dice el Señor. Cuando vengan los testigos, va a haber una unción especial. ¿Cuántas veces oramos, ayunamos? Porque dijimos en los últimos tiempos vendrá la unción de Elías y se presentará en las congregaciones. Y pensábamos que iba a ser de una manera diferente, pero ¿sabe qué? El Señor nos va a sorprender y nuestra mente es finita, es chiquita, va a ser sobrenatural completamente fuera aún de la mente humana. Dios lo ha mostrado de muchas maneras. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Vemos que en estos tiempos la iglesia no quiere mensajes de arrepentimiento. Usted sabe que en la iglesia le escapa al arrepentimiento, a la confrontación, le escapa. Porque vivimos otro espíritu en estos tiempos. Como dije, otras leyes. Hay otras cosas que atrapan, seducen la mente humana y sobre todo lamento tanto por los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes. Están atrapados por este mundo perverso, por estos demonios que han salido del abismo y están perturbando la familia y aún también haciendo estragos en la sociedad. Pero estos dos testigos, al igual que Juan el Bautista, traerá el mensaje de arrepentimiento, de salvación para todos aquellos que lo reciben. Como siempre, pero el Señor dará una unción regia, una unción del aceite, de la unción aceite que parece oro en nuestras vidas, que sería el brillo y el resplandor de su gloria. ¿Qué le parece? Aleluya, yo voy por eso. ¿Y usted? Amén. Los dos testigos del Apocalipsis 11, vemos el versículo 4, 5 y 6. Dice, estos dos testigos son los dos olivos
y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Mire, por 1.260 días, nadie le podrá hacer nada porque están comisionados para hacer lo que tengan que hacer aquí en la prédica de las palabras que Dios a través del Espíritu Santo les va a dar, y tienen una misión aquí en la tierra. Por 1.260 días nadie en la tierra les podrá hacer daño, porque en cuanto quieran aquellos enemigos hacerles daño, saldrá fuego de su boca y morirán. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El fuego de su boca. Y si alguno quiere hacerlo, como dice, morirá de la misma manera. En el versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así dice la palabra. Pero aún la gente de Jerusalén dice: no creerán en estas señales. Qué tremendo, ¿no? Que es la mente cauterizada, ¿no? Cerrada, donde no puede entrar ni siquiera la profecía de Dios. Y dice también: entonces las naciones se levantarán contra ellos, y cuando alguien se aproxime para matarlo, ocurrirá que serán los enemigos de Dios. Son los que no creen en la profecía, no les interesan las profecías y quieren vivir de acuerdo a su propósito, a su manera. Se están alistando ellos mismos para el juicio de Dios, porque a veces uno dice: Dios no manda a nadie al infierno, quiere que todos sean salvos. Amén. Amén, yo creo eso, siempre lo creí, pero el ser humano es rebelde, y el rebelde o el que no obedece también sufre las consecuencias. Dice: pero si alguno quiere dañarlos a ellos, se les dio poder para matarlos. Aquellos enemigos de Dios, aquellos enemigos de los testigos, de aquellos que están profetizando arrepentimiento para dejar el pecado, para volverse a Dios, dice que morirán los que quieren acercarse. ¿Y quiénes son estos 2 testigos? A ver, yo sé que hay algunos que ya saben quiénes son los 2 testigos. A ver, ¿quién cerró los cielos para que no llueva? Elías, amén. Sí. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Y llevó las plagas. Moisés. Entonces, ¿quiénes son estos 2 testigos? La Biblia no lo dice. No lo dice. Pero cuando da esta referencia, sabemos que es Moisés y Elías. ¿Por qué? Por sus características. Y también leímos que el otro testigo tenía poder para convertir el agua en sangre. Dice: recuerden a Moisés cuando decía que vendría Elías antes de la ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando ya de los últimos tiempos, de los 3 años y medio finales, porque es ahí donde viene la gran tribulación. Por eso hoy decía que antes vamos a vivir la tribulación, pero la gran tribulación ya estaremos con el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya estaremos con el Señor. ¿Sabe que hay algunos que tienen temor a veces de estos temas? Pero ¿sabe qué, hermano? Que no te agarre desapercibido, que no te agarre descuidado, sino que vos puedas estar en la comunión con el Espíritu Santo que te fortalece, ¿sí? Y aún también vendría Elías y Moisés con poder y señales. Ellos se encuentran también, mire,
ellos se encuentran con Jesús en la transfiguración. ¿Y con quién sube Jesús en la transfiguración? Sube con Jacob, con Elías y Pedro. Y vemos, dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con ellos. Pedro dijo, Señor Jesús, Yeshua, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y quédense aquí, ¿no? Pero esa era una suposición, algo que podía decir el hombre en sus ideas, en su buena voluntad. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La nube de Dios. Dios se hizo presente. Y aquí una voz, otra vez la voz del cielo, otra batcol, esa voz potente del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, complacencia. Y dice, como el sello y como la frutilla, dice, a él oíd, porque hay muchos que escuchan otras voces. Y muchos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Muchas voces. Pero el Señor, cuando habla y cuando se manifiesta, deja claro con su voz potente, aún como en el monte Sinaí, Él hablaba con Moisés y el pueblo no se podía acercar porque no estaba santificado. Y tenía el límite, la nube, y tenía el límite para acercarse a Dios. Hay algo que nosotros ya no tenemos ese límite, hermano. Nosotros nos acercamos a Dios porque el velo ya fue rasgado de arriba para abajo y tenemos entrada por el Espíritu Santo, por la sangre del Cordero de Dios. Tenemos entrada a la presencia de Dios y oramos y peticionamos y pedimos y rogamos y Dios mayormente, casi siempre nos escucha y también nos bendice. Digo casi siempre porque no siempre Dios está de acuerdo con nuestras peticiones. No siempre. Entonces, como dije, Él examina y da también conforme a nuestra fe. Aleluya. Y vamos a ver aquí algo que va a suceder, porque lo hemos visto a Jesús, ¿no? Que crucificado y después de 3 días puesto en el sepulcro, Él resucitó. Lo hemos visto hace poco tiempo en Pascua. Dice en Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, habrá guerra contra ellos y los vencerán y los matarán. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque vienen con una comisión a la tierra, con una misión a la tierra, vienen a hacer el propósito de Dios y luego los matan y los dejan tirados, muertos en la plaza allá en Jerusalén, para que todos lo vean. Y todos empezaron a hacer fiesta, ¿no? A ponerse contentos, a darse regalos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel que atormentaba con esa palabra profética, con esa verdad de Dios, ya había muerto. ¿Pero qué sucedió? Acá muestra el Señor que la muerte Él la venció. Es que por más que alguna situación o circunstancia te pueda matar, vas a dormir en el Señor y Él te va a levantar de cualquier situación, de cualquier enfermedad, de cualquier situación que vos estés pasando. Él te va a sacar, te va a libertar, porque Él es bueno, porque es poderoso, porque es Dios sobre todos los dioses y porque está en esta casa, está con vos, conmigo y con todos aquellos que creemos en Él. Con todos aquellos que creemos en Él.
Después de 3 días y medio, dice, en ellos entró el espíritu de vida enviado por Dios. No cualquier espíritu, el espíritu de vida enviado. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, sobre los enemigos. Cayó gran temor. Y Dios con gran voz, mire, aquí vemos otra voz del cielo. ¿Cómo habla Dios? A mí me gusta esta palabra. Me gusta todo lo que habla Dios con su voz potente. Con su Dios potente. Porque ellos están tirados. Todo el mundo lo ve. Porque hoy por internet vos no te perdés nada, ¿no? Y un acontecimiento como esos, te imaginas que lo verán desde punta a punta de la tierra. Y dice, con gran voz, Dios, con gran voz, dijo, suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. ¿Qué cosa? Porque ellos resucitaron. Y Dios le dijo, suban a mi presencia, porque ellos pertenecen a la presencia de Dios arriba. En el cielo, en la morada celestial donde nosotros habitaremos. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y se derrumbó la ciudad y murieron muchos. Pero aquí vemos quién pertenece al mundo o quién pertenece a la ciudadanía celestial. La ciudadanía celestial, hermano, es para aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. No porque seamos perfectos para la sociedad, no porque seamos perfectos para nosotros mismos y seamos engreídos, sino que somos perfectos por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ve perfectos, Él nos ve sin mancha, Él nos ve de una manera diferente. Por eso somos su pueblo, porque si nos ve como pecadores, ¿cuándo somos pecadores? Hermano, cuando vivimos sucios. ¿Y cuándo estamos sucios? Y cuando no nos arrepentimos. Cuando mucho tiempo no orás y te haces cargo de tus pecados, aún de todas tus situaciones, entonces ahí estamos sucios. Pero el Señor, cuando vamos humillados a su presencia, Él nos rescata, nos limpia, nos lava, nos mima. Aún también pone vino y aceite en nuestras heridas, las heridas del corazón y las heridas también físicas. Porque estos 2 profetas decían la verdad y los enemigos lo odiaban. Muchas veces con este tipo de palabra, muchos pueden odiarme porque no estoy de acuerdo tampoco con las leyes que están siendo promocionadas en este tiempo. Pensé que como somos el confín de la tierra, sería mucho más adelante, pero hoy todo llega muy rápido y contamina. El pueblo estaba en un estado de corrupción total. Estamos hablando de los últimos tiempos. Estará en un estado de abominación para Dios. Por eso Dios tiene que mandar estos testigos a la tierra para arrepentimiento. Y ya cerrando este mensaje, el cambio de leyes en la mayoría de las naciones, caos, protestas y sobre todo en Israel, que sabemos que de ahí es donde va a estar el anticristo. En Francia quieren alargar los años y sacarle esos años del derecho a la jubilación. ¿Vieron cuántas protestas? Usted ve, en cada nación hay una situación de protesta. Leyes del aborto, leyes de eutanasia, muerte en todos lados. El diablo está sembrando la muerte en todos lados y está mirando como la gente que lo ve como natural, como natural.
Y se están naturalizando tantas cosas, tanto pecado, ¿no? Tantas situaciones feas, ¿no? Desagradables. Digo, leyes donde la idolatría prospera, el ocultismo está blanqueado, ya no es oculto. Donde todo vale y están contentos de pecar, transgreder y pertenecer a una sociedad corrupta. Hay muchos que no quieren salir de su situación de pecado, donde lo que antes se hacía en lo oculto y era una vergüenza, porque hay tantas cosas. Yo ya soy grande y hay muchas cosas que cuando era jovencita daba vergüenza. Hoy no, hoy es el orgullo generalizado y moderno. Hoy es un orgullo hacer cosas que realmente antes nosotros nos daba vergüenza. No hay más valores, no hay más vergüenza, no hay más consejos de vida. La corrupción llega a todos los sectores sociales. Y ponte en pie ahora, ponte en pie y vamos a estar ministrando. Si quieres volver a escuchar esta prédica, está en Es Tiempo de Dios, ¿sí? Los Dos Olivos la titulé. Es muy importante conectarnos con la verdad de Dios. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las profecías se cumplieron. Faltan las últimas, que son pocas. Ya estamos en la cuenta regresiva. Tenemos que estar preparados. Amén. Y enseñarle a los más jóvenes y enseñarle a los niños, puedan ellos tener también su oración de protección. Enseñarles cómo orar, que el ángel de la guarda, como muchos le dicen, es el Espíritu Santo de Dios, que los protege, los guarda de todo mal. Así como cuando entregan los niños, los presentamos delante de Dios para que ellos sean de Dios y el diablo no tenga poder ni le arrebate. Más allá de las circunstancias, pueda entregarlo un papá, una mamá al niño en sus brazos. Padre del cielo, cierra tus ojos. Padre del cielo, venimos delante de tu presencia, rechazando, Señor, todo ofrecimiento del diablo. Reprendemos todo demonio, Señor, que quiere seducir las almas, que quiere confundir las almas, Señor, en este tiempo. La gracia de Dios está sobre nuestras vidas. La fe en el Mesías Yeshua está latente en nuestro corazón. La sangre del Cordero de Dios vertida en la cruz del Calvario es la que nos cubre, nos protege y nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Por eso lo tenemos que tener a flor de labio. Y no entrar en temor, sino temor a Dios por no obedecer su palabra. Padre, que este cuerpo sea un cuerpo de valientes, Señor. Que sean audaces, Señor, para poder soportar, Señor, aún las inclemencias, Señor, y las situaciones, Señor, que son provocadas en este tiempo, aún, Señor, por errores, por pecar, aún también por aquellas, señores, aquellos, señores, que están tramando en contra
de tus hijos, en contra de las leyes de Dios, las leyes divinas. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, de Yeshua nuestro Mesías, ahora reprendo, Señor, todo ataque del enemigo en la familia, todo ataque, Señor, en el cuerpo por enfermedades. Ahora, Padre del cielo, todo problema psicosomático, Señor, en el nombre de Jesús, sea liberado, sea alcanzado por tu mano de poder, por tu misericordia, por los milagros, Señor, que siempre queremos, Señor, para nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia. Padre, te amamos, oh Dios y Jehová. Te amamos, Señor. Amamos a Yeshua, tu Hijo, Señor, porque sabemos que eres tú, oh Dios, el Dios encarnado, Señor, para mostrar tu gloria, tu poder. Y creemos en la resurrección, Señor, que estaremos contigo, Padre. Estaremos contigo, Señor. Por eso, Padre, guarda este remanente. Guárdalo, Señor, en tu aljaba. Guárdalo, Señor, de todo mal. Cuídalo, Señor, como cuida una madre un bebé que lo ha llevado en el vientre 9 meses y lo ve nacer y lo acuna en sus brazos. Por cada familia, Señor, del ministerio Es Tiempo de Dios, que hoy quizás no está presente algunos por una situación u otra. Pero, Señor, oramos y enviamos, Señor, la bendición. Enviamos, Señor, la cobertura. Enviamos que tu poder haga aquello, Señor, que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Que haya gozo, que haya alegría, Señor, en tu pueblo. Que se goce por estar en tu presencia. Que se goce por estar en el cuerpo de Cristo. Que se goce por ver al hermano que está creciendo. Que se goce, Señor, por la salvación inmerecida que tú nos regalaste. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias porque vamos a un encuentro mayor con el Espíritu Santo en esta cuenta de la semana, Señor, para Pentecostés. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Santo, bendito Dios.